Las pisadas aparecieron de nuevo, en el polvo de la calle, en el lodo de los senderos, frente a las puertas de quienes, sin saberlo, estaban a punto de encontrarse con la muerte. Nadie sabía de dónde venían ni a quién pertenecían, pero todos en el pueblo entendían su significado. Y ahora, después de años de ausencia, habían regresado. Santiago llevaba 5 años lejos de su pueblo natal, un pequeño rincón perdido en las montañas del sur de Chile. Había partido con la esperanza de encontrar un futuro mejor en la ciudad, pero el destino lo obligó a regresar. Su madre, doña Rosa, le había escrito varias cartas pidiéndole que volviera. Al final, fue una noticia inquietante la que lo convenció de tomar el primer autobús de vuelta. Algo malo está pasando aquí, hijo. Regresa antes de que sea demasiado tarde. El viaje fue largo y agotador. Cuando al fin llegó, el pueblo le pareció diferente. No solo porque las casas y las calles mostraban señales del paso del tiempo, sino porque en el aire se respiraba un silencio extraño, casi fúnebre. La gente caminaba con prisa, evitando cruzar miradas. Santiago no tardó en notar que algo andaba mal. Al llegar a la casa de su madre, la encontró más delgada y con un rostro marcado por la preocupación. Apenas lo vio, lo abrazó con fuerza, como si temiera que él también pudiera desaparecer en cualquier momento. Gracias a Dios volviste, hijo. No sabes lo que ha estado pasando aquí. ¿Qué ocurre, mamá? En tus cartas apenas me dabas detalles. Doña Rosa suspiró, tomó asiento y lo miró con seriedad. Las pisadas han regresado. Santiago frunció el ceño. ¿Las pisadas? Sí, hijo. Hace unas semanas comenzaron a aparecer de nuevo. Huellas extrañas, grandes, como si fueran de un animal, pero con la forma de pies humanos. Siempre aparecen de noche, en la entrada de algunas casas, y poco después, alguien en esa casa enferma o muere. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordaba vagamente historias sobre las pisadas de la muerte, cuentos que los ancianos del pueblo solían contar cuando él era niño. Pero nunca creyó en esas supersticiones. Mamá, esos solo son leyendas. Seguramente hay una explicación lógica. Eso mismo dijo don Ernesto, el panadero, y ahora está en el cementerio. Santiago guardó silencio. Su madre no era una mujer fantasiosa. Si estaba asustada, debía haber una razón de peso. Ven, hijo, quiero mostrarte algo. Lo llevó hasta la puerta de la casa y señaló el suelo. A la luz de la luna, Santiago pudo verlas claramente. Unas enormes huellas marcadas en la tierra, justo frente a su hogar. No eran de ninguna criatura que él conociera. En ese momento, por primera vez en años, sintió miedo. Santiago no pudo dormir esa noche. Se quedó sentado junto a la ventana, observando la calle desierta y escuchando los sonidos lejanos del viento que soplaba entre los árboles. Las pisadas seguían ahí, justo frente a la casa, como una amenaza silenciosa. Por la mañana,
decidió salir a hablar con los vecinos. Si algo extraño estaba ocurriendo en el pueblo, tenía que descubrir qué era. Primero visitó a doña Matilde, una anciana que siempre había sido amiga de su madre. Al abrir la puerta, ella lo observó con una mezcla de sorpresa y tristeza. Santiago, no esperaba verte de vuelta. ¿Tu madre te contó lo que pasa? Sí, me habló de las pisadas, respondió él. Quiero saber más. Doña Matilde miró hacia los lados, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Luego, con un susurro, dijo, no deberías andar preguntando sobre eso. Es mejor aceptar lo que pasa y no desafiarlo. Pero, ¿quién o qué está dejando esas huellas? La anciana negó con la cabeza. No lo sabemos. Solo sabemos que cada vez que aparecen, alguien muere. Así ha sido desde hace décadas. A veces pasan años sin que vuelvan, pero cuando regresan, traen desgracia. Santiago frunció el ceño. No podía aceptar una respuesta tan vaga. Se despidió de doña Matilde y continuó preguntando a otros habitantes. La mayoría se negaban a hablar. Algunos incluso cerraban la puerta al escuchar su pregunta. Sin embargo, uno de los pocos que le dio una respuesta más clara fue don Anselmo, un viejo pescador con fama de conocer muchas historias del pueblo. Muchacho, si realmente quieres entender lo que pasa, tienes que ir a ver a don Gregorio. Él sabe más que cualquiera de nosotros. ¿Don Gregorio? ¿El ermitaño que vive en las afueras? El mismo. Era apenas un niño cuando todo esto comenzó. Y su padre fue una de las primeras víctimas. Desde entonces, se ha dedicado a estudiar las huellas, a tratar de encontrar un sentido a todo esto. La idea de visitar a un hombre que vivía apartado del pueblo no le entusiasmaba, pero si realmente quería respuestas, no le quedaba otra opción. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Santiago tomó su chaqueta y emprendió el camino hacia la cabaña de don Gregorio. Mientras avanzaba entre los senderos cubiertos de maleza, no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquellas huellas extrañas frente a su casa. Y, aunque no quería admitirlo, una pregunta comenzó a inquietarlo. ¿Y si todo esto era real? La cabaña de don Gregorio estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles torcidos por el viento y envuelta en un silencio inquietante. Santiago tardó casi una hora en llegar, y cuando finalmente lo hizo, se encontró con una construcción vieja pero resistente, con paredes de madera oscura y un tejado cubierto de musgo. Se acercó a la puerta y golpeó con firmeza. Por un momento, solo escuchó el eco de sus propios golpes. Luego, pasos lentos se acercaron desde el interior, y la puerta se abrió con un chirrido. Don Gregorio apareció en el umbral. Era un hombre de rostro enjuto y cabello blanco desordenado, con ojos oscuros que lo examinaron con desconfianza. «Tú no eres de los que suelen venir aquí», dijo con voz grave. «Soy Santiago, hijo de doña Rosa», respondió él. «He regresado al pueblo después de muchos años y quiero saber la verdad sobre las pisadas».
El anciano frunció el ceño y dejó escapar un suspiro. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Pasa, muchacho. Santiago entró y se encontró con un interior lleno de estanterías repletas de libros polvorientos. Frascos con hierbas secas y dibujos extraños colgados en las paredes. El ambiente olía a humo y madera vieja. Don Gregorio se sentó en una silla junto al fuego y lo señaló para que hiciera lo mismo. «Así que quieres saber sobre las pisadas», murmuró. «Todos en el pueblo prefieren ignorarlo, hacer como si no existiera. Pero tú eres diferente. Necesito saber la verdad», dijo Santiago. «No creo en supersticiones, pero lo que vi anoche, esas huellas frente a mi casa». Don Gregorio asintió lentamente. «Las he visto muchas veces en mi vida», dijo. «Y créeme, muchacho, no son obra de ningún hombre ni de ningún animal que conozcas». Santiago se inclinó hacia adelante. «¿Entonces qué son?» El anciano lo miró fijamente antes de responder. «El pueblo les teme, pero pocos saben la historia real. Estas pisadas están relacionadas con algo antiguo, algo que ha estado aquí desde mucho antes de que este pueblo existiera. Los mapuches hablaban de un ser que podía cambiar de forma, un becufe, un espíritu oscuro que camina entre nosotros y elige a sus víctimas marcándolas con sus huellas». Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quieres decir que esas huellas anuncian la muerte?» Don Gregorio asintió. «Exactamente. Quien las encuentra en su puerta no tiene mucho tiempo». El fuego crepitó en la chimenea, llenando la cabaña con sombras danzantes. Santiago tragó saliva. Debe haber una explicación lógica. Alguien está dejando esas huellas para asustar a la gente. «Eso mismo pensaba yo cuando era joven», dijo don Gregorio. «Pero entonces vi al dueño de esas huellas con mis propios ojos». Santiago sintió su pulso acelerarse. «¿Qué viste?» El anciano miró el fuego con expresión sombría. «Una noche, hace muchos años, decidí vigilar la casa de mi padre, porque también habían aparecido huellas en la entrada. Me armé con un cuchillo y esperé en la oscuridad. Pasó la medianoche y entonces lo vi». Santiago contuvo la respiración. Era una criatura grande, deforme, con ojos amarillos brillantes. Caminaba como un hombre, pero su silueta no era completamente humana. Cuando me vio, sentí un terror que nunca antes había sentido, porque entendí que no pertenecía a este mundo. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Santiago no sabía qué pensar. Parte de él quería creer que don Gregorio solo estaba contando una historia exagerada por los años, pero otra parte de él, la que recordaba esas huellas extrañas en la tierra, empezaba a creer que tal vez el anciano decía la verdad. Si es cierto lo que dices, ¿cómo podemos detenerlo? Don Gregorio suspiró. Esa es la pregunta que nadie ha podido responder. Santiago se frotó la cara, tratando de organizar sus pensamientos. Tengo que hacer algo.
No puedo quedarme de brazos cruzados. El anciano lo miró con tristeza. Muchos han intentado enfrentarlo. Ninguno ha vivido para contarlo. El viento golpeó la ventana con fuerza, como si algo invisible estuviera escuchando su conversación. Y por primera vez, Santiago sintió que estaba adentrándose en un peligro del que tal vez no podría escapar. Santiago descendió de la colina con el peso de la conversación aún sobre sus hombros. La noche ya había caído cuando llegó al pueblo, y todo estaba en un inquietante silencio. A diferencia de otros tiempos, donde se escuchaban voces, risas y hasta el sonido de radios encendidas en las casas, ahora las calles estaban desiertas, las puertas cerradas y las ventanas cubiertas con cortinas gruesas. La advertencia de don Gregorio le daba vueltas en la cabeza. Muchos han intentado enfrentarlo. Ninguno ha vivido para contarlo. Pero Santiago no podía simplemente aceptar el destino sin luchar. Si esas pisadas eran una advertencia de muerte, alguien tenía que romper el ciclo. Cuando llegó a la casa de su madre, la encontró despierta, con una vela encendida sobre la mesa. ¿Dónde estabas?, preguntó doña Rosa con preocupación. Fui a ver a don Gregorio, respondió él, sentándose frente a ella. Me contó lo que sabe. Su madre bajó la mirada y se persignó. Entonces ya entiendes. Hijo, esto no es un juego. Lo sé, mamá, pero alguien tiene que hacer algo. No podemos vivir con miedo para siempre. Doña Rosa negó con la cabeza. No es tan fácil, Santiago. No es solo una historia para asustar niños. Él se frotó las sienes, tratando de calmarse. Anoche vi las pisadas frente a esta casa, y nadie ha muerto todavía. Su madre alzó la vista con temor. Eso significa que todavía hay tiempo. Exacto. Si vigilo la casa esta noche, tal vez pueda ver lo que realmente está ocurriendo. El rostro de su madre palideció. No digas eso. No sabes con qué te enfrentas. Santiago suspiró, pero antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta con urgencia. Doña Rosa se levantó rápidamente y entreabrió la puerta con cautela. Del otro lado estaba don Anselmo, el viejo pescador, con el rostro desencajado. Rosa, Santiago jadeó. Tienen que venir. Es dona Matilda. ¿Qué pasó?, preguntó Santiago, poniéndose de pie de inmediato. Aparecieron pisadas frente a su casa esta tarde, y ahora está muy enferma. El estómago de Santiago se contrajo. Sin perder tiempo, tomó su chaqueta y siguió a don Anselmo por las calles vacías hasta la casa de la anciana. Cuando llegaron, encontraron a varios vecinos reunidos afuera, murmurando entre ellos con expresiones de terror. Santiago apartó a algunos y entró en la vivienda. Doña Matilde estaba en su cama, con la piel pálida y respiración agitada. Su hija, Mariana, le sostenía la mano con lágrimas en los ojos. Todo pasó tan rápido, sollozó. Esta mañana estaba bien, pero al atardecer comenzó a sentirse mal. Y ahora apenas puede hablar.
Santiago se acercó a la ventana. Afuera, en la tierra húmeda por la neblina nocturna, estaban las mismas huellas que había visto frente a la casa de su madre. El mismo patrón, el mismo mal augurio. Santiago apretó los puños. «Voy a quedarme aquí esta noche», dijo con determinación. «Voy a descubrir qué está haciendo esto». Mariana lo miró con temor. «¿Y si es verdad lo que dicen? ¿Y si no es algo que puedas detener?» Santiago no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque, por primera vez, una duda empezó a sembrarse en su mente. Pero ya había tomado su decisión. Esa noche vigilaría la casa, y lo que viera podría cambiar su vida para siempre. El frío se instaló en las calles del pueblo cuando la medianoche se acercaba. Santiago permanecía en silencio, oculto en la penumbra junto a la ventana de la casa de doña Matilde. Afuera, la neblina flotaba sobre la tierra como un velo espectral, y el viento hacía crujir los árboles cercanos. Doña Matilde seguía en su lecho, su respiración cada vez más débil. Mariana se había quedado a su lado, rezando en voz baja, mientras los vecinos se habían retirado a sus casas, demasiado aterrados como para quedarse. Pero Santiago estaba decidido. Empuñaba un machete viejo que había encontrado en el cobertizo de su madre. No sabía si le serviría de algo, pero le daba una sensación de control en medio de la incertidumbre. Pasaron las horas. Nada, solo el sonido del viento y los insectos nocturnos rompiendo el silencio del pueblo. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, lo vio. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, no hubo duda. Una figura alta y encorvada se movía lentamente entre la niebla, acercándose a la casa. Santiago contuvo la respiración. La silueta no era humana. Se desplazaba de una manera antinatural, con pasos pesados pero fluidos al mismo tiempo, como si sus piernas no fueran completamente sólidas. Lo único que destacaba en su sombra deformada eran 2 puntos brillantes. Ojos amarillos que resplandecían como fuego en la oscuridad. Su cuerpo entero se tensó. Es real. Un sudor frío le cubrió la espalda. La criatura se detuvo a pocos metros de la casa y, con una lentitud escalofriante, comenzó a levantar una de sus extremidades. Santiago sintió su pulso acelerarse cuando la figura agachó su cuerpo y presionó una mano enorme contra la tierra húmeda. Y entonces, frente a sus propios ojos, las huellas comenzaron a formarse. No puede ser. Por un momento, el miedo casi lo paralizó. Pero una parte de él, la misma que lo había llevado hasta ahí, gritó que hiciera algo. Santiago apretó el machete con fuerza y, sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta y salió. ¡Uy! Gritó. La criatura se giró de inmediato. Por un segundo, Santiago se arrepintió. La cosa era más grande de lo que imaginó. Su silueta oscura tenía la forma de un hombre, pero sus extremidades eran demasiado largas.
sus movimientos demasiado fluidos, como si no estuviera completamente atado a este mundo. Sus ojos lo perforaron con una mirada ardiente y maligna. Entonces, la criatura se irguió por completo y emitió un sonido gutural, algo entre un gruñido y un susurro. Santiago sintió que la temperatura descendía de golpe. Su instinto le gritó que corriera, pero no lo hizo. Apretó los dientes y alzó el machete. No dejaré que sigas con esto, dijo, aunque su voz tembló ligeramente. La criatura inclinó la cabeza, como si lo estudiara. Luego, sin previo aviso, dio un paso hacia él. Santiago sintió que el aire se volvía más pesado. Cada fibra de su ser le decía que huyera, pero se quedó firme. La bestia avanzó otro paso, y otro. Entonces, justo cuando Santiago estaba a punto de atacar, la criatura desapareció. No se desvaneció de forma natural. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. El silencio que quedó atrás fue peor que la presencia de la criatura. Santiago se quedó de pie, con el machete aún en alto, sintiendo como la adrenalina se disipaba y dejaba un hueco de confusión y miedo en su pecho. Entonces miró hacia el suelo. Las huellas seguían ahí, y dentro de la casa, doña Matilde exhaló su último aliento. El grito de Mariana rompió el silencio de la madrugada. Santiago corrió de regreso a la casa, su corazón aún latiendo con fuerza después del encuentro con la criatura. Cuando entró, encontró a Mariana arrodillada junto a la cama de su madre, sollozando. Doña Matilde yacía inmóvil, con los ojos entrecerrados y la piel aún más pálida que antes. Había muerto. Santiago sintió un nudo en la garganta. Se había enfrentado a aquella cosa. Había intentado desafiar lo que todos temían. Y aún así, el destino no cambió. Las pisadas significaban muerte. Y la muerte había llegado. Los vecinos, alertados por los gritos, comenzaron a reunirse afuera de la casa. Murmuraban entre ellos, sus rostros reflejando el mismo temor que había visto la noche anterior. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros se alejaron apresurados, como si temieran que la misma desgracia pudiera alcanzarlos. Don Anselmo, el viejo pescador, entró y vio el cuerpo de doña Matilde. Sus ojos, cansados y llenos de experiencia, se clavaron en Santiago. ¿Lo viste, verdad?, preguntó en voz baja. Santiago asintió lentamente. Sí, lo vi. El pescador suspiró y se apoyó en su bastón. Ahora lo entiendes. No es algo que podamos detener. No es algo contra lo que se pueda luchar. Tiene que haber una forma, insistió Santiago. No podemos seguir viviendo con miedo, esperando que esa cosa regrese cuando quiera. Don Anselmo lo miró con tristeza. Hijo, este pueblo ha vivido con esto por generaciones. Algunos, como don Gregorio, intentaron desafiarlo. Otros, como tu madre, simplemente aceptaron la realidad y aprendieron a vivir con ella. ¿Aceptar la realidad?
¿Eso significa esperar hasta que nos toque el turno? Significa que no hay escapatoria, dijo el viejo pescador. Lo que viste esta noche es más antiguo que todos nosotros. No es un hombre, no es un animal, es algo que no pertenece a este mundo. Santiago sintió frustración y rabia. No podía aceptar que todo terminara así. Miró a Mariana, quien seguía abrazando el cuerpo sin vida de su madre. Entonces recordó las palabras de don Gregorio. Quien encuentra las huellas en su puerta no tiene mucho tiempo. Pero doña Matilde no era la única que había encontrado pisadas en su casa. Su madre también. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tengo que irme, dijo de repente. ¿A dónde? Preguntó don Anselmo. A casa, y sin esperar respuesta, salió corriendo por las calles oscuras del pueblo. El camino hasta su casa nunca le había parecido tan largo. Cada sombra le parecía una amenaza, cada ráfaga de viento le erizaba la piel. Cuando finalmente llegó, encontró la puerta cerrada. Golpeó con fuerza. «Mamá, ábreme». El sonido de pasos apresurados se escuchó dentro, y al cabo de unos segundos, la puerta se abrió. Doña Rosa lo miró con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «Santiago». «Mamá, ¿estás bien?» Ella asintió, pero su expresión decía lo contrario. Santiago entró y cerró la puerta detrás de él. Las pisadas siguen ahí afuera. Su madre bajó la mirada y apretó las manos con fuerza. Lo sé, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir del pueblo. Doña Rosa lo miró con tristeza. Hijo, tú no entiendes. No importa a dónde vayamos. Si las huellas ya están en nuestra puerta, el destino está sellado. Santiago sintió que el aire se volvía pesado. No, no puede ser. Esta maldición no es algo de lo que se pueda escapar. Lo intenté cuando era joven, antes de que nacieras. Tu padre y yo intentamos huir cuando las huellas aparecieron en nuestra casa. Santiago la miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Dona Rosa suspiró. Antes de que nacieras. Tu padre no creía en esto, al igual que tú. Dijo que era solo una superstición, hasta que encontramos las huellas en la entrada de nuestra casa. Intentamos irnos esa misma noche, pero se detuvo, incapaz de continuar. ¿Pero qué, mamá? Ella levantó la mirada, y en sus ojos había una tristeza infinita. Él no lo logró. El estómago de Santiago se contrajo. ¿Qué quieres decir? No importa a dónde vayas, Santiago. Si las huellas te han marcado, te encontrarán. Un silencio pesado llenó la habitación. Santiago quería negarlo, quería encontrar una forma de romper la maldición. Pero en lo más profundo de su ser, sintió un miedo que no podía ignorar, porque ahora lo sabía con certeza. La muerte ya estaba en su puerta. El viento soplaba con fuerza aquella noche, como si la misma tierra susurrara advertencias que nadie quería escuchar. Dentro de la casa, Santiago caminaba de un lado a otro,
su mente dando vueltas, buscando una salida. Pero su madre permanecía sentada, observándolo con resignación, como si ya supiera que cualquier intento de escapar sería inútil. «Mamá, tenemos que hacer algo», dijo, deteniéndose frente a ella. «No podemos quedarnos aquí esperando la muerte». Doña Rosa lo miró con tristeza. «Hijo, hay cosas que no se pueden cambiar. Eso es lo que todos en este pueblo dicen», exclamó Santiago con frustración. «Porque nadie lo ha intentado». «Si lo han intentado», respondió ella con voz apagada. «Pero nunca ha funcionado». Santiago apretó los puños. «¿Y qué hay del padre Esteban? Tal vez él pueda ayudarnos». «El padre Esteban se fue hace años, Santiago. Se marchó cuando empezó a creer que esta maldición era real». Santiago sintió un escalofrío. Si hasta un hombre de fe había huido, ¿qué significaba eso? Respiró hondo, tratando de calmar su mente. No podía rendirse. «Voy a quedarme despierto», dijo finalmente. «No importa qué pase», pero también con la determinación de quien ha aceptado su destino. Finalmente, incapaz de discutir más, asintió. «Lo prometo», murmuró, aunque en su corazón no tenía intención de cumplir esa promesa. La noche avanzó lenta y opresiva. Santiago se sentó junto a la ventana, el machete aún en su mano, mientras su madre descansaba en la silla cercana. El tic-tac del viejo reloj de pared era lo único que rompía el silencio absoluto, hasta que los sonidos comenzaron. Al principio, fueron solo murmullos lejanos, como voces apagadas por el viento. Luego, pasos, lentos, pesados. Santiago se puso de pie de inmediato. Su cuerpo entero estaba tenso, preparado para cualquier cosa. Y entonces tocaron la puerta. Un golpe seco, luego otro. Doña Rosa se estremeció en su silla. «No abras», susurró, con la voz temblorosa. Santiago no pensaba hacerlo. Se acercó a la ventana con cautela y levantó apenas la cortina para mirar afuera. Y allí estaba, la misma figura alta y encorvada que había visto la noche anterior. Los mismos ojos brillantes, amarillos como fuego. Pero esta vez no estaba distante. Estaba justo frente a la puerta. Santiago sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo, pero se obligó a mantenerse firme. «Vid», gritó con furia, levantando el machete. La criatura inclinó la cabeza de lado, como si lo observara con curiosidad. Luego, lentamente, alzó una mano y la presionó contra la madera de la puerta. Y las huellas comenzaron a aparecer. Santiago sintió que la sangre se le helaba en las venas. «No, no». Corrió hacia la puerta y la sostuvo con ambas manos, como si pudiera evitar que la criatura entrara. Doña Rosa sollozaba detrás de él. «No puedes detenerlo», susurró ella. Santiago apretó los dientes. No podía aceptarlo. No podía dejar que su madre muriera. Sin pensarlo, levantó el machete y abrió la puerta de golpe. Pero afuera no había nadie.
solo el viento, la neblina y el suelo cubierto de huellas. Santiago sintió su estómago hundirse. Se giró rápidamente hacia su madre. Doña Rosa estaba completamente inmóvil en su silla. Su respiración se había detenido. «Mamá», corrió hacia ella, tomó sus manos. Intentó llamarla, pero ya era demasiado tarde. Las huellas en su puerta habían marcado su destino, y la muerte la había tomado. El amanecer llegó con un aire de tristeza. Los vecinos encontraron a Santiago aún arrodillado junto al cuerpo de su madre, su rostro marcado por la desesperación y la impotencia. La historia se repetiría, como siempre. El pueblo seguiría adelante, acostumbrado a su maldición, a su miedo, a su destino inevitable. Pero Santiago no. Algo en él se había roto esa noche. Y cuando el sol se alzó sobre el pueblo, él tomó su machete, su chaqueta y se fue sin mirar atrás. Sabía que la criatura aún estaba allí. Sabía que volvería. Pero ahora, él tenía un propósito. No descansaría hasta encontrar la verdad detrás de las huellas. Aunque eso significara perderse en la oscuridad para siempre.